Beato, 2001, déjame anotarlo. Pues sí. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí está el orden de las intervenciones. El primero, el padre Javier, el director de aquí del centro, luego la madre general y luego usted. Sí, nos da la bienvenida y saludar, hacer una reseña del Beato, si quieres. Don Daniel y doña Aurora. Con mucha ilusión, desde luego. Con mucha ilusión, sí. Empezamos en febrero del año pasado con mucha ilusión. Don Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Damos inicio a la ceremonia de apertura del primer Congreso Internacional Beato Manuel González. Tiene la palabra el Reverendo Padre Francisco Javier Sancho, director del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, CITES. Muy buenas tardes a todos ustedes y sean muy bienvenidos a esta casa, a este centro que acoge esta gran iniciativa del primer Congreso Internacional Beato Manuel González. Con este título tan sugerente y tan acertado, Fuego en el corazón del mundo. Y junto con esta palabra de bienvenida, decirles en primer lugar que estamos en un centro muy marcado por esa mujer de la que estamos celebrando su 500 aniversario del nacimiento, Teresa de Jesús. Esta casa tiene la misión, la tarea precisamente de ahondar, difundir todo lo que es su mensaje y todo lo que implica y significa el dinamismo espiritual para la vida cristiana. Y por eso precisamente este encuentro, este congreso, tiene aquí una cabida muy especial, dentro de lo que también encontramos como uno de los grandes amores teresianos. Por eso quisiera que más que mi palabra fuera la palabra de Teresa, la que nos introdujera en el ámbito de esta celebración, de este congreso. Y escribe Teresa en el Camino de Perfección: pues visto el buen Jesús la necesidad, buscó un medio admirable a donde nos mostró el extremo de amor que nos tiene, y en su nombre y en el de sus hermanos pidió esta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor.
Entendamos, hermanas, por amor de Dios, esto que pide nuestro buen Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por ello, y tened en muy poco lo que habéis dado, pues tanto habéis de recibir. Pues que entre estos dones que el Señor nos regala, estos días sean también verdaderamente un don y una gracia muy especial. Y queremos que estas instalaciones, esta casa, sea también parte de ese don, que se sientan verdaderamente aquí como en su casa, que se sientan acogidos por nuestra anfitriona Teresa, gran amiga de nuestro beato Manuel González, y que vivamos y disfrutemos y ahondemos en ese hermoso don que se nos regala cada día en la presencia del Señor. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra la hermana María Leonor Mediavilla, superiora general de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret y presidenta de la Familia Eucarística Reparadora. Felices los que hacen fructificar el don de la santidad, dejando que el Espíritu Santo conforme su existencia a Cristo muerto y resucitado. Estas palabras resonaron en la plaza de San Pedro el 29 de abril de 2001, el día en el que el beato Manuel González fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. Hoy, 14 años después, y en el marco del 75 aniversario de su entrada en la Casa del Padre, hemos sido convocados para dirigir la mirada a ese hombre que, identificado con Cristo, muerto y resucitado, fue testigo incansable de su presencia eucarística. Con inmensa alegría les doy la bienvenida agradecida a todos los presentes. A sus eminencias reverendísimas, los señores cardenales Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que con gran disponibilidad han aceptado participar. A sus excelencias reverendísimas, los señores arzobispos y obispos, don Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que hace presente al continente latinoamericano, donde tuvo rápida difusión la obra del beato Manuel González. Don Rafael Palmero, durante numerosos años obispo de Palencia, en cuya catedral se halla el sepulcro de don Manuel. Don José Vilaplana, obispo de Huelva, cenáculo de donde partieron los primeros miembros de la familia eucarística reparadora. Al excelentísimo señor don Agustín González, presidente de la Diputación de Ávila, a los concejales del Ayuntamiento de Ávila y a la excelentísima señora doña María del Rosario Sáez, rectora de la Universidad de Ávila, que cordialmente nos acompañan en este acto. Al reverendo padre Francisco Javier Sancho, director del CITES, donde hemos sido acogidos para celebrar el Congreso, coincidiendo providencialmente con el 5º centenario de Santa Teresa, a la que el beato Manuel González llamaba familiarmente la santa de todo mi cariño. Bienvenidos todos, laicos, sacerdotes, hermanas que habéis llegado desde México, Portugal, Cuba, Argentina, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Italia, México, Perú y numerosas diócesis de España.
Bienvenidos también todos los que nos seguís por los medios directos de Internet. Hemos venido para profundizar la vida del beato Manuel González, conocido como el obispo del Sagrario Abandonado, un hombre eucarístico y un hombre del pueblo, pastor bueno, fundador, que se convierte en un mensaje capaz de orientar y motivar nuestras vidas para responder a la llamada del Señor hoy, porque, como dice el Papa Francisco, participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón. A los participantes en el Congreso se nos exige redescubrir la figura del beato, hacer una lectura nueva de su vida, de lo que hoy se necesita poner de relieve para la credibilidad de las obras por él fundadas. Las personas y los carismas no son para provecho personal, sino para servicio de la Iglesia y bien de la humanidad. El lema del Congreso, Fuego en el corazón del mundo, encuentra su iluminación en las palabras de Jesús. He venido a prender fuego en el mundo, ojalá estuviera ya ardiendo. El fuego que arde en Jesucristo es amor a Dios y compasión por todos los que sufren. Él desea que ese fuego que lleva dentro arda de verdad, que no lo apague nadie, que se extienda por toda la tierra y que todo el mundo entero se abrase. El beato Manuel González se aproximó al corazón de Cristo y se encendió de esa pasión por Dios y se llenó de compasión por todos los que padecen sufrimientos y sienten abandonos. Dice él, ahí precisamente quería venir a parar y a deciros que el único y eficaz remedio contra todos los fríos es el corazón de Jesucristo. Él no vino a traer a la tierra otra cosa que fuego, y su más ardiente deseo es que la tierra arda. ¿No creéis que si los ricos tuvieran un poquito de ese fuego en sus corazones, no tendrían frío los pobres? ¿No os parece que si las almas heladas por el egoísmo se acercaran algo a ese volcán de amor, sentirían un calor del que hoy carecen? ¿No es verdad que si el mundo se muere de frío es porque se ha empeñado en ponerse muy lejos de ese fuego? Esto fue lo que le movió al beato Manuel González a buscar que los hombres y mujeres se acercasen y se encontrasen con el fuego del corazón de Cristo presente en la Eucaristía, llevarles a gozar de la salvación que de ahí brota y da un nuevo sentido al dolor y al abandono. Continuadores de este carisma, no podemos dejar que ese fuego que el beato Manuel González nos contagió se vaya apagando. No tiene sentido nuestra vida si vivimos instalados, sin pasión por Dios y sin compasión por los que sufren. Si no atraemos y damos luz y ofrecemos calor, realizando la única dinámica capaz de transformar el mundo. No conocemos el fruto del Congreso, solo sabemos que queremos descubrir alternativas para nuestra realidad actual y realizar un camino que haga creíble nuestra presencia y más fuerte la esperanza de que es posible otro mundo más justo, más solidario, más bueno, en que seamos capaces de transmitir a los más abandonados dónde se encuentra la verdadera vida. Seamos todos bienvenidos a introducirnos en el espíritu del Congreso, que es el de acoger la voz del Espíritu de Dios
para dejarnos transformar y de esta manera comenzar un tiempo nuevo. Seamos todos bienvenidos para hacer de este congreso un don de Dios para la Iglesia y un fuego para el corazón del mundo. A continuación, tiene la palabra Su Eminencia Reverendísima, el señor Cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes a todos. Yo agradezco cordialmente la invitación que se me hizo para participar en este congreso y he aceptado con mucha satisfacción y cumplo el compromiso con mayor satisfacción todavía. Saludo al señor cardenal, bienvenido a todos. Don Manuel González, nosotros así lo llamábamos en Ávila. Cuando el rector nos hablaba de don Manuel, todavía no podía decir el beato Manuel González. Pronto seguramente esperemos que podamos cambiar la primera palabra. Confiamos que pronto. Don Manuel González, el beato Manuel González, fue predecesor de don Rafael y de un servidor en la diócesis de Palencia. De modo que tenemos predecesores que nos iluminan, interceden por nosotros y también son para nosotros un motivo particular de exigencia, que podamos también seguir sus pasos. Fueron 3 años los que yo estuve en Palencia, don Manuel estuvo 5, más, ya llegó muy maduro y siempre me llamó la atención una frase que dijo en el discurso, en la homilía de comienzo de su ministerio en Palencia. Él se emocionó, quería hablar, debía hablar, pero decía, no sé si podré hablar, pero ciertamente sí que pudo pronunciar lo siguiente: no os amaré de otra forma que sacrificándome por vosotros. Qué resumen anticipado de su ministerio en la diócesis de Palencia. Es justamente seguir la horma de nuestro Señor Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir y para entregar la vida como rescate por todos. Don Manuel así es como vivió, como ejerció su ministerio de una manera cabal, un buen pastor, con una capacidad de comunicación, de escritura, también con una inventiva catequética que a mí me sorprende. Concretamente voy a aludir a una perspectiva que está seguramente en el fondo de sus grandes intuiciones. Don Manuel González, el beato Manuel González, hizo un traslado de 4 personas junto a la cruz del Señor a 4 personas junto al sagrario. Las 3 Marías junto a la cruz del Señor las pasó como 3 Marías de los sagrarios. Y el discípulo amado Juan lo trasladó también como el discípulo que abre el camino a otros muchos discípulos. Las Marías de los sagrarios y los discípulos de Juan nos expresan, con la forma catequética de hacerlo don Manuel González, nos expresan cómo el misterio de la Eucaristía y el misterio de la cruz están estrechamente vinculados. En la Eucaristía,
se hace presente de forma sacramental la entrega de Jesús por el mundo, por todos nosotros, la cruz y la resurrección. Y fue especialmente profundo, que repite de muchas formas, con diversas irisaciones, porque es una persona muy imaginativa, expresa de muchas formas esa vinculación entre la cruz y el sagrario. Por ejemplo, los sagrarios abandonados. ¿Quiénes subieron junto a la cruz? Pues subieron pocos. También los discípulos, en el momento en que vieron que el peligro podía amenazarlos a ellos, huyeron. Junto a la cruz estaban su madre, la madre de Jesús, la madre de Cleofás y María Magdalena, y el discípulo. Y estos tres personajes, las tres Marías y Juan, nuestro beato, los traslada permanentemente junto al sagrario. Es evidente, en el sagrario el Señor está, sabemos todos, no ya padeciendo, está glorioso, pero allí está presente. Y seguramente que un acontecimiento que le marcó y le abrió el camino para su carisma fue la experiencia que había tenido en un pueblo de la diócesis ahora de Huelva, está aquí el señor obispo de Huelva, ante la experiencia que recibió de un sagrario muy abandonado. Fue una experiencia que a él le percutió profundamente y desencadenó después, en todo su itinerario ministerial y pastoral, esa unión de la cruz, el sagrario, la cercanía al sagrario, la compañía del Señor en el sagrario, las Marías de los sagrarios, los discípulos de Juan, el discípulo amado. Yo me alegro mucho de que don Manuel nos haya encaminado la mirada de la fe justamente a este centro que es un centro fundamental en la vida cristiana. Terminaría con una frase que esta no es literalmente de don Manuel, pero está muy inspirada en lo que él también tantas veces dijo y lo que usted termina de decir. Entramos para adorar y salimos para servir. A la iglesia, al templo, entramos para adorar al Señor, y adorar significa también presentarnos como ofrenda ante Dios. Eso sí que lo dice él, casi literalmente. Entramos para adorar y salimos para servir. Es necesario que la adoración al Señor y el servicio a los indigentes, si tuviéramos el corazón más caliente, a lo mejor tendrían muchos pobres menos frío. Es verdad. Muchas gracias. Finalmente, escuchamos el telegrama que hemos recibido del Santo Padre Francisco. Su Santidad, el Papa Francisco, saluda con afecto a los organizadores y participantes en el Congreso Internacional Beato Manuel González, que tiene lugar en Ávila con motivo del 75 aniversario de la muerte de este pastor incansable, que cautivado por Jesús en la Eucaristía, recibió de él una luz especial para su vida, así como fuerza y guía para su misión. Asimismo, el Santo Padre les invita a profundizar en el testimonio y el mensaje de Monseñor González, que supo encontrar el fuego interior en su fuente, en Cristo sacramentado, que siempre nos acompaña aunque parezca sumido en el silencio, y con él infundir ardor a la evangelización para dar al mundo un corazón que no se encierra en la frialdad ni cede al acoso de la oscuridad. Con estos sentimientos, el Papa Francisco pide a los congresistas que recen por él, por los frutos de su servicio a la Iglesia, a la vez que invoca la protección de la Santísima Virgen María y les imparte la implorada bendición apostólica.
Permítame unas palabras para presentar a Su Eminencia el Cardenal Amato. Su Eminencia el Cardenal Angelo Amato nació en Molfetta, provincia de Bari, Italia. Ingresó en la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco en 1953. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1967. Cursó sus estudios en la Universidad Pontificia Salesiana y posteriormente en la Universidad Pontificia Gregoriana, especializándose en Cristología. En 1974 obtuvo el doctorado. Fue profesor de la Universidad Pontificia Salesiana y en 1999 fue nombrado prelado secretario de la Pontificia Academia de Teología. En diciembre de 2002, el Papa San Juan Pablo II lo nombró secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe y arzobispo titular de Sila. Recibió la ordenación episcopal el 6 de enero de 2003 de manos del Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Desempeñó este oficio junto con el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. El 9 de julio de 2008, el Santo Padre lo nombró prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y lo elevó a la dignidad cardenalicia en el consistorio del 20 de noviembre de 2010. Actualmente es miembro de las Congregaciones para la Doctrina de la Fe y para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Ha publicado numerosos artículos, varios libros, ha colaborado en diversas revistas especializadas y diccionarios. Ante ustedes, Su Eminencia, don Angelo Cardenal Amato, un hombre políglota, con el rigor del intelectual y con la amabilidad y sencillez de un hijo de don Bosco. Gracias, Eminencia, por su presencia. Tiene usted la palabra. Para la canonización del Beato necesitamos el milagro. En la congregación se trabaja al milagro y por eso esperamos. Tengo que agradecer a la hermana Madre Leonor Mediavilla por la invitación. Estoy muy contento de ser aquí entre vosotros, porque es un dono para mí estar en este lugar en el año centenario de Santa Teresa y también centenario todavía no, pero en la conmemoración de la nacida al cielo del Beato. Eminencia, gracias de su presencia. Gracias a los obispos por la presencia y gracias a todos y a todas por vuestra presencia que me honra muchísimo. Mi ponencia tiene 6 pasos. Y por eso es muy fácil seguir. Si uno quiere dormir, se puede hacer, pero no hace nada. Beato Manuel González García, guía y modelo de santidad eucarística. 1. La Eucaristía pan de vida. Sine Dominico non possumus vivere. Decía el sacerdote y mártir Saturnino durante una de las más feroces persecuciones cristianas, la de Diocleciano en el año 304. Acusado de haber celebrado la Eucaristía para su comunidad,
Saturnino admite sin titubeos: sin la Eucaristía no podemos vivir. Y una de las mártires de su grupo añadía: sí, he ido a la asamblea eucarística y he celebrado la cena del Señor con mis hermanos porque soy cristiana. Por esta fidelidad eucarística, los 49 mártires norafricanos fueron condenados a muerte. Jesús eucarístico era la verdadera vida para Saturnino y para sus compañeros mártires de Abitine en África proconsular. Prefirieron morir antes que privarse del alimento eucarístico, pan de vida eterna. Santo Tomás de Aquino, llamado por Pío XI el máximo cantor de la Eucaristía, hacia mediodía bajaba a la iglesia y con confianza y abandono apoyaba su frente en el sagrario para tener un coloquio de tú a tú con Jesús Eucaristía. Lo mismo hacía mi tía, que era hermana, cada día. Pero non a mediodía, ma a las 5 de la mañana, cuando todas las hermanas dormían todavía. El gran teólogo medieval es también famoso, Santo Tomás, por haber compuesto el oficio de la fiesta del Corpus Domini, en el que expresa toda su profunda devoción eucarística. También para Nicolás Cavasilas, del siglo XIV, un teólogo ortodoxo muy famoso, autor de la incomparable obra La vida en Cristo, es importante esta obra, también para nosotros católicos, porque es una obra sacramental, muy mística, pero muy concreta. Para Nicolás Cavasilas, la Eucaristía constituye la esencia del ser cristiano. Él dice, y cito: cuando Jesús lleva al iniciado a la mesa y le da el alimento de su propio cuerpo, lo transforma enteramente y lo cambia en su propia sustancia. El barro ya no es barro. Habiendo recibido la forma real, se convierte en el cuerpo mismo del Rey. Y nada puede pensarse más bienaventurado que esto. Desde su institución el Jueves Santo en el cenáculo hasta hoy, la Eucaristía ha marcado los días y las obras de la Iglesia, trazando en la historia una huella luminosa de vida divina que guía y sostiene con su gracia la existencia de todo bautizado, sacerdote, consagrado, laico. Dice Jesús: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que le daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía es vida. Sin Eucaristía no hay vida. En la Santísima Eucaristía, afirma el Concilio Vaticano II, se encierra todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, el mismo Cristo, nuestra Pascua, y pan vivo, que mediante su carne vivificata por el Espíritu Santo vivificante, da vida a los hombres. La Eucaristía es el corazón vibrante de la Iglesia. La Iglesia vive de Eucaristía. La Eucaristía edifica a la Iglesia, que irradia en el mundo su gracia redentora.
es la Eucaristía, el fuego que enciende la caridad, afianza la esperanza y nutre la fe. 2. La Eucaristía fuente de santidad. Para los santos, la Eucaristía era y es el alimento del entusiasmo espiritual y del dinamismo apostólico. En los fioretti de Santa Clara se lee que el pan con un poco de aceite era a menudo el único alimento de las monjas de San Damián. A veces faltaba hasta eso, si no intervenía Clara con algún milagro. Pero lo que no faltaba nunca era el pan de los ángeles, el pan eucarístico. Clara podía estar sin el pan común, pero no sin el que el sacerdote consagraba sobre el altar y distribuía a través de la reja de hierro. También en esto la Santa de Asís se mostraba buena discípula de San Francisco, el cual no se cansaba de decir y de escribir a sus frailes: ruego a todos vosotros, hermanos, basándoos los pies y con todo el ardor posible, que tributéis toda la reverencia y todo el honor que podáis al Santísimo Cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Ávila, durante ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, no podemos no referirnos a su castillo interior. Con un análisis que parece preceder siglos a la introspección psicológica freudiana, Teresa habla de 7 moradas del castillo que constituyen sendas etapas del camino de perfección. Las primeras 3 forman la parte ascética con la muerte del hombre viejo, mediante la purificación del corazón, la oración, la confesión, las buenas lecturas, la penitencia, la lucha contra el pecado y el fortalecimiento de las virtudes, se prepara el encuentro con el esposo. Las otras 4 moradas conducen a la vida mística, en el noviazgo con Jesús y en el matrimonio espiritual con Él, en el sacramento de la Eucaristía. Las moradas terminan con la Eucaristía. La mística es la mística de la Eucaristía. Es en el encuentro sacramental donde adviene el nacimiento del hombre nuevo. La vida espiritual, la mística, es el encuentro, la vida en Cristo eucarístico, concretamente eucarístico. Non un sueño, una idea, no, concretamente en la presencia de Cristo, en la Eucaristía. La larva se transforma en mariposa. Se realiza en la Eucaristía el evangélico vosotros en mí y yo en vosotros. La comunión sacramental con el Señor en el hondón de la propia alma provoca, dice siempre Santa Teresa, la expansión y la explosión de las obras. Ella advirtió imperiosamente que la adoración eucarística y la comunión con Jesús y hostia no puede reducirse a una experiencia intimística, ¿no? Sino que debe expandirse hacia afuera en la multiplicidad de las obras. Así actuaba la santa. Entrando en la iglesia de Pietrelcina, donde el padre Pío celebró su primera misa el 14
de agosto de 1910, se puede admirar una estatua del santo que de rodillas tiene la mirada fija en el sagrario. El gran taumaturgo parece extasiado en Jesús Eucarístico. Aquí está escrito parase extasiado. ¿Está correcto? ¿Parase o parece? Parece. Parece extasiado en Jesús Eucarístico, fuente de su ardor apostólico y de sus extraordinarios carismas. Como el Padre Pío, cada cristiano es una persona eucarística. ¿Por qué? Porque está continuamente nutrido, formado y transfigurado por la Eucaristía. El famoso mártir de la persecución comunista en Polonia, el beato Jerzy Popiełuszko, capellán de Solidarność y defensor de los derechos de los trabajadores, fue asesinado por algunos sicarios del régimen en octubre del 1984, mientras volvía a Varsovia después de la celebración de la Santa Misa. ¿Se dice Varsovia? Asaltado, porque los acentos no soy muy práctico. Asaltado en la calle, fue llevado a la cárcel, torturado y atado de pies y manos, arrojado en vida a las aguas heladas del Vístula, encontrado así una muerte atroz. Su cuerpo desfigurado fue encontrado una semana después. Era la Eucaristía el alimento de su fortaleza. De seminarista, Jerzy Popiełuszko hizo el servicio militar en medio de muchas humillaciones y limitaciones de su libertad religiosa. Se le impedía asistir a la misa cotidiana y recibir la comunión. En una carta enviada a su padre espiritual en el seminario de Varsovia, el joven seminarista escribía: ayer, con el pretexto de ingresar dinero en el banco, he ido a la ciudad. He ido sobre todo a la iglesia y por primera vez después de un mes he recibido la Eucaristía. El consuelo de la Eucaristía era la fuerza que lo sostenía en su testimonio de Jesús. Permitidme que cuente un curioso episodio de la madre de un obispo italiano. La señora, es un fatto histórico, un hecho histórico. La señora asidua a la misa cotidiana, con fe profunda, después de haber recibido la Santa Comunión, solía, vuelta a casa, amamantar a su niño, para hacerle partícipe de la Eucaristía. 4 hijos de esta santa mujer se consagraron al Señor. La Eucaristía había alimentado de pan divino no solo a la madre, sino también a los pequeños. El nombre es Monterisi, que era arzobispo de Salerno. Y su nipote, ¿cómo se dice? Su sobrino es ahora cardinal, el cardinal Monterisi. Para terminar con este repaso concreto sobre la indispensabilidad de la Eucaristía en la vida de los cristianos, evoco la experiencia de cárcel en Vietnam del siervo de Dios, cardenal François Javier Van Thuan, del que se ha iniciado la causa de beatificación. No obstante el suplicio cotidiano, él lograba mantenerse sereno porque cada mañana podía decir misa secretamente, con 3 gotas de vino y 1 de agua en la palma de la mano.
Era este alimento divino clandestino la fuerza para él y para los otros prisioneros católicos. De noche, en efecto, a las 9:30, en la oscuridad del dormitorio común, se inclinaba para celebrar de memoria la misa. Después pasaba bajo la mosquitera la comunión a los otros 5 católicos que había allí. Al día siguiente recogían el papel de los paquetes de cigarrillos con el que fabricaban bolsitas para meter dentro el Santísimo. Era su santo sagrario que no abandonaban nunca. 3. El beato Manuel González García, custodio de los sagrarios abandonados. También el beato Manuel González no permitía el abandono de los sagrarios, hasta el punto de ser denominado el sacerdote y después el obispo de los sagrarios abandonados. Era de hecho un enamorado de la Eucaristía. Y su persona, en continua adoración del Señor, irradiaba una luz eucarística que atraía y convertía al bien. Con pocas palabras, conviene recordar brevemente su santa existencia. Nacido en Sevilla, 25 de febrero del 1877, fue ordenado sacerdote en 1901 por el cardenal Marcelo Spínola, también beato. Fue párroco de Huelva en 1905, auxiliar de Málaga en 1915, obispo de Málaga en 1920 y finalmente obispo de Palencia en 1935. Morí en olor de santidad en Madrid el 4 de enero de 1940. Fue beatificado el 29 de abril de 2001 por Juan Pablo II. La biografía en breve. Su existencia está llena de experiencias eucarísticas. De pequeño, Manuel formaba parte del célebre grupo de niños sevillanos que por antigua tradición cantan y bailan delante del Santísimo Sacramento. Son llamados los seises, porque son 6 pequeños cantores de la Catedral de Sevilla, y Manuel era uno de estos ángeles de la Eucaristía. Una semana después de la ordenación sacerdotal, don Manuel celebró la misa en la capilla de los salesianos. Y desde aquel día, en señal de respeto por la Eucaristía, dejó de fumar para siempre. Es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio. Inició el ministerio en Palomares del Ría. Aquí, encontrándose con la iglesita, con sagrario desierto, tuvo la inspiración de convertirse en el apóstol de los sagrarios abandonados. La Eucaristía se convirtió en el motor de su apostolado y sus obras tuvieron todas una impronta eucarística. Pasaba largas horas en adoración del Santísimo Sacramento para reparar el descuido y la negligencia del pueblo. En 1910 fundó la obra de las Tres Marías con el fin de encender en los fieles el espíritu reparador de las mujeres que acompañaron a la Virgen a los pies de la cruz. En 1915 las Marías
eran más de 70.000. Se dedicaban a hacer compañía a Jesús sacramentado. Hoy son muchísimas, repartidas por el mundo entero. A las Tres Marías añadió la obra masculina de los discípulos de San Juan y también de los Juanitos para los más pequeños. Fundó finalmente la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret con un carisma todo eucarístico y todo apostólico. Dotado de sólida cultura teológica, don Manuel escribió muchas obras de espiritualidad eucarística. 4. Sacerdote y obispo con el corazón de Cristo. El beato Manuel González García era un sacerdote santo. Cuando fue enviado como párroco a Huelva, en aquel tiempo dominio de los protestantes, el mismo cardenal Spínola le dijo que iba como al martirio. ¿Es así también ahora? No. Menos male. Pero conociendo el sacerdote, conociéndolo bien, estaba seguro de haber enviado a Huelva una verdadera alhaja, añadiendo que don Manuel habría salvado la ciudad. Un cambio en su vida sacerdotal fue la invitación de un obispo conocido suyo a trasladarse a León como canónigo y como secretario particular. Don Manuel consultó con el arzobispo Spínola, que le dijo: si quieres honores, vete a León, pero si quieres ganar almas, permanece en Huelva. Nuestro beato no tuvo dudas, prefería quedarse en Huelva, donde lo había enviado el corazón eucarístico de Jesús y su santo pastor. Inicia así en Huelva, con un fervor verdaderamente excepcional, su intenso apostolado. Misa cotidiana por la mañana, predicación y catequesis, iglesia siempre abierta a todos, escucha de las confesiones, oración y adoración del Santísimo. Era infatigable en el esperar a los penitentes. Durante el día visitaba a los enfermos y a los pobres de la parroquia. Sus preocupaciones, dicen los testigos del proceso de beatificación, sus preocupaciones eran los marginados, los humildes, los niños de la calle. Hace de la Eucaristía el alma de su acción apostólica. Invita a los fieles a comulgar cotidianamente, a hacer frecuentes visitas a la iglesia, a participar a los turnos de adoración nocturna. El 20 de junio de 1906 en Huelva tiene lugar la procesión de San Sebastián, patrón de la ciudad. Durante el desfile, algunos muchachos comenzaron a blasfemar. Fue grande la molestia de don Manuel, el cual, sin embargo, se dio cuenta de que no era la malicia, sino la ignorancia religiosa el origen de aquella actitud sacrílega. Concibió entonces la idea de abrir una escuela para los niños. Restaura la iglesia de San Francisco, medio abandonada, y el 17 de noviembre de 1906 pone el Santísimo Sacramento, dando así inicio a la catequesis. Otras escuelas fueron abiertas en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta, a 2 kilómetros de Huelva, en el barrio del Polvorín,
cerca del convento franciscano de la Rábida, en la cuesta del Carnicero. En poco tiempo recoge e instruye a más de 1000 niños. Para sostener la iniciativa se avale de un grupo de jóvenes a los que provee económicamente, llamando a la puerta de ricos generosos. Distribuye hojas con la invitación a ir a la iglesia. En 1908 organiza escuelas dominicales para las chicas y escuelas nocturnas para los obreros. Se avale de más de 40 maestros. Entre tanto, instituye casas de comida para los pobres. Obviamente non faltaron dificultades de todo tipo, pero su lema era trabajar, como si el resultado dependiera solamente de ti, y tener confianza en Dios, como si el resultado dependiera exclusivamente de Él. Entre sus colaboradores estaban los llamados ángeles de la parroquia, que se dedicaban a visitar las casas, promover la frecuencia de los sacramentos e intronizar en las familias el Sagrado Corazón de Jesús. En las adversidades, como durante la larga huelga de los mineros de Río Tinto o en las frecuentes inundaciones, es de los primeros en presentarse para ayudar. Abre mesas de comida, distribuye ropa y limosna, cuida a los pequeños. No descuida la pastoral vocacional y abre un pequeño seminario en una parte del campanario de la iglesia de San Pedro. Cuando fue obispo de Málaga, sustituyó el costoso banquete oficial con la comida a más de 3.000 niños pobres. 5. Su espiritualidad eucarística. Todo esto era posible por su extraordinario ardor eucarística. Dice un testigo: lo vi muchas veces y muchas horas delante del sagrario. Cuando se le encontraba ante el Santísimo, edificaba muchísimo y aumentaba el espíritu de fe de quien lo veía. Decía la Santa Misa con tal devoción y de un modo especial se le veía endiosado desde el prefacio. Su misa era algo especial, como si tocase o viese al Señor en las sagradas especies. Otro añade: se pasaba largas horas delante del sagrario, diciendo que iba a ver al amigo. A la Santa Misa se preparaba con exquisito cuidado. La acción de gracias también era devota y a veces larga. Impresionaba su espíritu de oración y la intimidad con Dios manifestada en la adoración del Santísimo y en la celebración de la Santa Misa. Verlo celebrar era ya una homilía. Este amor eucarístico lo transmitía a los fieles, invitados a hacer frecuentes visitas al sagrario. Quería que el Señor no permaneciese nunca solo. Por ello, organizaba turnos de vigilia eucarística, se reservaba también a los niños y después a los jóvenes y a los adultos, y también adoraciones nocturnas. Invitaba a rezar mucho por los pecadores. Su vida parecía una continua adoración eucarística. Cuando era párroco de Huelva, después de haber abierto la iglesia, se dirigía a rezar ante el sagrario
y allí se pasaba muchas horas. Durante su estancia en Madrid, los que iban a visitarlo estaban seguros de encontrarlo en la iglesia, de encontrarlo allí ante el sagrario. La misma pasión eucarística demostró como obispo de Palencia. La pietà eucarística era su carisma, la constante de su vida. Como he dicho antes, parecía que viese y tocase al Señor. Su conversación eucarística la revertía en las palabras, en las fundaciones, en los escritos. Era un verdadero apóstol de la Eucaristía. Era el sacerdote y el obispo de los agrarios abandonados. En una oración al corazón de Jesús se expresa así: tu corona, mi corona, tu cruz, mi trono, tu palabra, mi ciencia, tu carne, mi comida, tu mirada, mi placer, tu mano, mi protección, tu sagrario abandonado, mi nido de amor, tu vida, muerte de mi amor propio, tu muerte, mi vida, corazón de Jesús sacramentado. La entrega total a la Eucaristía era una exigencia para encontrar a los hermanos con espíritu de donación, viendo en los rostros de los marginados y abandonados el rostro escondido de Cristo eucarístico. Hacer compañía a Jesús era su compromiso cotidiano. En el coloquio con el Señor recibe iluminación y guía para la solución de los múltiples problemas pastorales y apoyo y consuelo para el alimento de su voluntad de bien. La Eucaristía era para él una obsesión saludable, un amor apasionado. Lloraba lágrimas amargas cuando sucedían sacrilegios en torno a la Eucaristía. Esta piedad eucarística no era una devoción inerte, sino dinámica, porque le daba extraordinarias energías espirituales para un apostolado a campo abierto. Tanto en la parroquia como en la diócesis, su actividad y creatividad eran incansables. Se acercaba a los pobres, enseñaba el catecismo a los pequeños y a los grandes, predicaba, confesaba, aconsejaba, confortaba. Cuando no era ocupado en algo importante, se le encontraba rezando ante el Santísimo. 6. El beato Manuel González García, modelo y guía de santidad eucarística. Un aspecto inseparable de una auténtica espiritualidad eucarística es la devoción mariana. El nexo entre María y la Eucaristía es el vínculo que hay entre madre e hijo. Ave verum corpus natum de María Virgine. Se trata de una relación profunda, porque María está siempre presente en la comunidad que celebra la Eucaristía. Sí, Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable. Lo mismo se debe decir del binomio María y Eucaristía. Una famosa visión, San Juan Bosco, este año es el segundo centenario de su nacimiento, San Juan Bosco vio al Papa que guiaba la barca de la Iglesia en medio del mar tempestuoso de la historia. Muchos enemigos en pequeños
pequeñas embarcaciones, intentaba atacar la barca de Pedro para hundirla, pero sin lograrlo. De hecho, la barca de la iglesia estaba anclada en dos sólidas columnas, la de la Eucaristía y la de María Inmaculada. También nuestro beato, anclado en estas dos reales y eficaces presencias espirituales, pudo operar de modo particular en el difundir la caridad de Dios entre el pueblo. De esta ejemplar espiritualidad eucarístico-mariana podemos extraer tres actitudes, tal como propuso San Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía. La Eucaristía es ante todo una invitación a la obediencia a Jesús en la fe, una actitud de obediencia en la fe. Si la Eucaristía es misterio de fe, que supera tanto nuestro intelecto, que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser nuestro apoyo y guía en tal actitud. En su vida el beato Manuel González García recibió de la Eucaristía esa obediencia que lo hizo heroico en la fe. Hay una profunda analogía entre el fiat de la Virgen María y el amén del sacerdote y de los fieles en la comunión, cuando están llamados a creer que aquel mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en los signos del pan y del vino. Una segunda actitud eucarístico-mariana es la del sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio de nuestra redención. La heroica espiritualidad eucarística hizo a nuestro beato fuerte en las contrariedades y en las adversidades, logrando superar todo con una convencida comunión con el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Una tercera actitud es la de espiritualidad del Magnificat. Desde el momento en que la Eucaristía es un cántico de alabanza, de acción de gracias. Como María, también el nuestro beato cantó en el Magnificat las maravillas del Señor. En la Eucaristía, de hecho, se tiene la anticipación de aquellos cielos nuevos, de aquella tierra nueva, meta última y gloriosa de la peregrinación terrena de la Iglesia. La espiritualidad eucarística del Magnificat hace desembarcar a los fieles en la orilla escatológica, dirigiendo nuestra mirada hacia la Jerusalén celeste. La piedad eucarística, la conciencia de la presencia real de Cristo resucitado en el sacramento del altar, fue el paraíso en la tierra del beato Manuel. Parecía que él viviera la experiencia de Santa Teresa de Ávila, que decía, cito, me parecía que Jesucristo caminase siempre a mi lado y, ya que no era una visión de la imaginación, no veía en qué forma, pero sentía claramente que estaba siempre a mi lado derecho y que era testigo de todo cuanto hacía. Y nunca, si me recogía un poco o no estuviera muy distraída, podía ignorar que estaba cerca de mí. Ignorar. Es la invitación que dirige a todos nosotros el Papa Francisco cuando dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: qué dulce es estar ante el crucifijo o de rodillas
ante el Santísimo y simplemente estar delante a sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su nueva vida. Para el beato Manuel González, la mejor motivación para comunicar el Evangelio es contemplar a Jesús con amor, estar delante de Él presente en el sagrario y leer en su corazón. Para todos nosotros es urgente recuperar esta actitud contemplativa eucarística que permite donar con generosidad las riquezas del corazón sacratísimo de Jesús. El sacerdote, el fiel, la misionera eucarística de Nazaret, cada misionero del Evangelio sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Siente a Jesús vivo junto a él en medio del compromiso misionero. Si uno no lo descubre presente, pronto pierde el entusiasmo. Y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta la fuerza, le falta la pasión. Así Papa Francisco. La conclusión. El beato Manuel González García, pero, era una persona convencida, entusiasta, segura, enamorada de Jesús sacramentado y, por supuesto, era convincente y eficaz. Es esta la herencia que deja a todos nosotros y sobre todo a sus hijas espirituales. Admirémoslo e imitémoslo. Y gracias por esta paciencia. Gracias a Su Eminencia el Cardenal Amato. Con esta intervención termina la sesión de hoy y mañana quedamos citados conforme al programa a las 10:30 de la mañana. Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada.